El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Tengan ustedes un buen y excelente día, noche o donde quiera que ustedes se encuentren, estén en bendición con Cristo. Para mí es un privilegio presentar este canal BBJ en Cristo por TikTok y por YouTube, el canal de YouTube. Estoy como BBJ 100% monoteísta. Para comenzar, quiero iniciar con una pregunta que me hizo un hermano. La pregunta es la siguiente. El hermano me pregunta que si Jesucristo es el Padre, si Jesucristo es el mismo Padre, el mismo Dios y Padre, ¿cómo hago yo para explicar de que Él oró al Padre? Si Jesucristo es Dios el Padre, ¿cómo hago yo para explicar que Él oró al Padre? Muy bien. Para comenzar, quiero empezar con un texto y quiero iniciar explicándolo bíblicamente, porque no se trata de decir las cosas por decirlas y argumentar de acuerdo a mi propio conocimiento, sino de acuerdo a la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23, el apóstol Pablo, diciéndole a los tesalonicenses de la siguiente manera, les dijo así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz, el cual es espíritu, porque el Señor Jesucristo nos enseñó en San Juan 4:24 de que Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Eso se lo enseñó él a la samaritana. Por tal motivo nos dio a entender de que al Dios ser espíritu es esencia eterna. Dios siendo espíritu es esencia eterna. Al ser esencia eterna, ¿ya? Mire las palabras del apóstol Pablo en este texto que les estoy citando. Para nosotros componer o ser componentes de un ser, ¿ya? Para nosotros llegar a ser un ser o una persona, es necesario valerse de tres esencias, las cuales son espíritu, alma y cuerpo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Espero hacerme entender en estas cosas para no ir más allá de lo que está escrito, sino que irnos de acuerdo a lo que está escrito, explicar, o que sea la escritura misma que nos explique el por qué Jesucristo dijo que el Padre era espíritu, ¿ya? Y por qué el Señor Jesucristo nos enseñó de que el Padre moraba en Él. Y por qué el Señor Jesucristo enseñó de que Él hacía las obras del Padre. Entonces es necesario entender todas estas cosas, mis amados, porque no se trata de yo decir, no, es que el Padre, Jesús le oraba al Padre, ¿ya? Y que el Padre estaba por allá en el cielo, mientras Jesús estaba aquí en la tierra y le estaba pidiendo en una plegaria o en oración al Padre. No se trata de decir las cosas o de pensarlas de acuerdo a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio intelecto, sino que es de acuerdo a la Escritura. Él dijo escudriñar las Escrituras, ¿ya? Ahora dice que ellas son las que dan testimonio de Él. Al dar testimonio de Él las Escrituras,
Él dice, os es necesario que escudriñar las escrituras, porque de ellas os parece que tenéis la vida eterna. Es necesario que nosotros la escudriñemos, porque allí encontramos palabras de vida eterna y allí solamente encontraremos nuestra vida eterna. Solo en la escritura, mis amados. Entonces es necesario que nos demos cuenta a qué se refirió Jesucristo cuando dijo que el Padre era espíritu y que el espíritu del Padre moraba en él, ¿ya? Porque el Padre que mora en mí, él es el que hace las obras, ¿ya? Las palabras que yo os hablo no las digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es quien hace las obras. O sea que era el Padre quien hablaba a través de Jesús. Cuando yo hablo de Jesús estoy hablando del cuerpo, pero en sí el Espíritu, que es el que le da vida al cuerpo, ¿ya? Es el Espíritu el que puso el alma allí y le dio vida, le dio aliento de vida a ese cuerpo humano, el cual era Jesucristo, el cual se mostró ante la humanidad y ante los apóstoles. Es por eso que en San Juan 14 el apóstol Felipe le pregunta al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo, las palabras de Jesucristo fueron, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera conocimos nosotros al Padre? En Jesucristo, el llamado Hijo. ¿Por qué fue llamado Hijo Jesús? Esto entrelaza a varias preguntas, ¿ya? Y es normal que nos hagamos todas estas preguntas, porque al ser nosotros seres humanos, no podemos muchas veces comprender, porque el léxico de la escritura, porque hay un léxico para la escritura, así como en cada país hay un léxico distinto, en el léxico escritural, el cual viene, la escritura viene de Israel, ¿ya? La escritura viene de nuestros padres, más allá de ser fundado Israel, ¿ya? De nuestros padres desde que inició, desde Adán para acá. Todas las genealogías nos han indicado y han quedado plasmadas en la escritura cada dialecto, el léxico escritural es una cosa potente, mis hermanos, una cosa tremenda, la cual nosotros no podemos descartar a la hora de leer las escrituras. Muchos hablan de la gramática y está buena la gramática está bien, ¿ya? A nivel escritural nosotros tenemos que basarnos en la gramática también, pero no podemos desechar y hacer a un lado el léxico escritural, porque el léxico escritural nos enseña de que Jesucristo tenía su propio dialecto al referirse al Padre, al hablarle a los apóstoles, al hablarnos aún a nosotros. Hoy en día a través de las escrituras tenemos que aprender de ese léxico. No se trata de, es como yo soy colombiano, yo ir al extranjero, a cualquier parte y decirle parce a cualquier persona, ya a cualquier amigo, decir parce en Colombia es decir amigo, amigazo, pana, en otras partes es pana, ¿ya? Y en otras partes es chamo, en otras partes, o sea, de acuerdo a los diferentes países y dialectos, ¿ya? O acentos, de acuerdo a las culturas, nosotros tenemos que aprender el léxico escritural de la palabra de Dios, mis amados amigos. Nosotros no podemos basarnos en nuestros dialectos para poder entender la escritura. Muchos están haciendo hoy en día eso. Entienden de acuerdo a su dialecto, ¿ya? Cuando el Señor Jesucristo dijo el Padre,
Mire que él le explica a la samaritana, eso lo encontramos en San Juan 4:24, ¿ya? Y él le dice, porque llegará el día en que al Padre le adorarán en espíritu y en verdad, ¿ya? Eso está en San Juan 4:24 y se los voy a leer. Quiero leérselos para que ustedes se den cuenta de qué manera exacta es que decía el Señor. Dice así: Dios es espíritu y los que le adoran. Voy a leer desde el 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, aquí viene el texto donde él le explica, está hablando del Padre, donde él le explica a la samaritana quién es el Padre. Y dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo pues la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Bueno, ok, hasta aquí nos muestra el Señor Jesucristo que el Padre es espíritu, que Dios es espíritu y que es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Si el Señor Jesucristo nos enseñó esta parte, enseñándosela a la samaritana, nos dio a entender de que el Padre es esencia eterna, ¿ya? Y que era necesario que nosotros en la misma esencia pudiéramos adorarle y orarle y glorificarle, ¿ya? Era necesario que le adoráramos en la misma esencia del Espíritu y en verdad, la verdad de la Escritura. Entonces, yo no puedo desechar estas cosas, mis amados hermanos. Entonces, quería traerles este corto video para que ustedes se dieran cuenta que el Padre es espíritu y que era necesario adorarle en espíritu y en verdad, y que Jesucristo, siendo hombre en su carne, ¿ya? La escritura en los salmos dice que es necesario que toda carne le ore al Señor, ¿ya? Que toda carne le ore al Señor. Entonces, Jesucristo siendo carne, era necesario adorar y orarle al Padre que moraba en él, ¿ya? Entonces muchos dicen, no, pero es que, ¿cómo va a orarle Jesucristo a su propio ser? ¿Ya? Le llaman ser al Espíritu. Y allí es donde fallan, porque el Espíritu no es el ser. El Espíritu es una esencia del ser, ¿ya? Entonces, amados hermanos, hasta aquí traigo este video. Espero que les haya gustado y denle un like, un me gusta y compártanlo bastante. Compártanlo para que llegue a muchas personas y puedan entender esta parte de cómo el Señor oraba. De igual manera, el rey David en los salmos, él le decía al Señor, él le decía a su propia alma, bendice alma mía. Él le hablaba a su propia alma, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Ves? Que el Señor Jesucristo les bendiga. Dios les guarde a todos ustedes, mis amados hermanos.